Señor presidente, muchas gracias por atendernos en este comienzo de año y permitirnos venir con usted a uno de esos tantos viajes que hace por toda Colombia. Hoy estamos aquí en Vallasolano, en el Pacífico colombiano. Muchas gracias, de verdad, Un presidente. placer, Juan Roberto, muchísimas gracias y un saludo también muy especial a toda la audiencia de Caracol. Bueno, presidente, arranquemos hablando un poco de estos viajes. Arranquemos un poco hablando del espíritu de que en medio de esta pandemia, de estas dificultades, lo vemos a usted aquí en Vallasolano, en Quibdó, en San Andrés, en regiones apartadas de Colombia. ¿Cómo le ha ido en esos recorridos, Pues, Juan como en Roberto, este que estamos hoy? Cuando empezó nuestro gobierno, a los 3 o 4 días estábamos realizando el primer taller Construyendo País. Nosotros solamente en talleres, recorriendo el país, mirando necesidades, haciendo compromisos durante los primeros casi 2 años de gobierno, hicimos más de 45 talleres. Después obviamente nos encontramos con la realidad de la pandemia, paramos durante un buen número de semanas, pero retomamos después con los talleres de reactivación y en este momento estamos llegando casi a 20 talleres de reactivación y se han hecho también en el territorio más de 80 consejos de seguridad. Y eso es para llevar el gobierno a los territorios y que no se queden los escritorios en la ciudad de Bogotá. Eso que permite que el equipo de gobierno llegue, trabaje con las comunidades, vea las necesidades, haga compromisos y se haga seguimiento para que los proyectos se materialicen. Y obviamente, como usted lo ve acá, tenemos regiones de Colombia que tienen deudas históricas y usted ha visto, estamos trabajando con proyectos, culminamos proyectos, pero las necesidades siguen siendo enormes. Entonces, el hacer esta presencia territorial es para que todo el Estado llegue, la ciudadanía vea su Estado trabajando y se materialicen proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades. Presidente, arranca un año muy difícil como el que terminó. La gente está, lo hablábamos hace un rato usted y yo, entre miedosa, desesperada, con incertidumbre. Estamos otra vez en medio de cuarentenas. ¿Cómo pinta este 2021? ¿Cuál, digamos, esa carta de navegación del gobierno arrancando este año, recibiendo semejante impacto de un año tan difícil como ha sido el que acaba de terminar? Lo primero que hay que reconocer, Juan Roberto, es que este es un fenómeno mundial. Es decir, el mundo está golpeado por una pandemia que llegó y que representa hoy quizás el mayor reto de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. En términos de pérdidas de vidas, ya son más de 2 millones de personas en el mundo que han fallecido. Estamos hablando de casi 100 millones de personas en el mundo que han registrado como contagiadas positivas a lo largo de esta pandemia. Y de la pandemia hemos tenido que adaptarnos, leerla, entenderla. ¿Qué veo yo? La pandemia no se ha ido. Y yo prefiero que la conciencia ciudadana se prepare para que entendamos que en el año 2021 vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID, pero con unos elementos que también traen luces de optimismo, la vacunación, por ejemplo, que se está dando en el mundo. Entonces tenemos que ser conscientes que la vacunación es un triunfo de la ciencia, desarrollarla en menos de un año, que viene un proceso masivo de vacunación en Colombia y en el mundo, cerca de 5.000 millones de personas en el mundo, pero este año, aún con la vacunación, tendremos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y evitar las aglomeraciones. Pues es que yo creo que las cuarentenas, más que llamarlas así, han sí, sido intervenciones donde hemos visto que se han crecido los casos. Por ejemplo, muchas personas me decían, angustiadas estos días de lo que estaba pasando de pronto en Bogotá, y yo les decía, a lo largo de esta pandemia hemos tenido que tomar decisiones similares en otras ciudades. Claro, cuando ocurre en Bogotá se amplifica muchísimo más, pero lo cierto es que en todos los lugares del territorio donde nos hemos ido adaptando al manejo de la pandemia y donde hemos visto crecimientos de casos o altos niveles de ocupación, se han tomado medidas restrictivas. ¿Qué veo también importante? La focalización. Ya no es el concepto de el aislamiento generalizado, sino hacer las intervenciones donde vemos que se están presentando los focos de mayor contagio y de mayor crecimiento. ¿Y de qué depende que no tengamos esta situación? Del compromiso de todos. Un alcalde, un gobernador, el presidente, podemos tomar todas las decisiones que queramos, pero si las personas se empiezan a aglomerar en las casas, empiezan a relajarse en el uso del tapabocas, eso siempre nos va a traer una factura. Y nosotros lo dijimos empezando el mes de diciembre en Prevención y Acción, que a raíz del Día de las Velitas, si las familias se aglomeraban dentro de los hogares y no seguían estos protocolos, vendría eventualmente un aumento de casos. Lo vimos. Y la gente lo hizo. Lo vimos.
Pero también hay que decirlo, Juan Roberto, no todo el país se comportó igual. No. Unos lugares que tuvieron mejor comportamiento que otros. Y el mensaje es, esto es colectivo. Si queremos que el año 2021 sea un año de la reactivación segura, nos toca avanzar con la vacunación, pero mantener la disciplina ciudadana en el distanciamiento, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, en los protocolos y algo fundamental, no aglomeraciones. Presidente, la vacunación. ¿Cuándo arranca la vacunación en Colombia? Mire, hay una cosa que me parece importante a raíz de su pregunta y es, nosotros venimos trabajando en un plan de vacunación desde hace prácticamente 7 meses, porque siempre lo dijimos enfrentando la pandemia. Había una expectativa de cuándo se desarrollarían las vacunas. Nosotros en Prevención y Acción anunciamos prácticamente desde el mes de julio que tendríamos un comité de expertos. Le dije también al país a través de Prevención y Acción en esas semanas que ya estábamos teniendo conversaciones con Janssen, con Pfizer, con otras farmacéuticas y al mismo tiempo con COVAX. Hoy, ¿qué tenemos garantizado? Hoy ya tenemos acuerdos, contratos, convenios para que 29 millones de colombianos tengan su vacuna. ¿Qué nos hace falta? 6 millones de colombianos más. Estamos finalizando algunos de estos acuerdos en los próximos días, pero ya hoy tenemos el plan, tenemos garantizados los 29 millones de colombianos y hemos dicho mes de febrero, el mes en el que empieza la vacunación masiva en Colombia. Usted habla de acuerdos, convenios y contratos, presidente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque eso ha generado una confusión enorme y una opacidad. Y ya vamos a hablar del tema de la confidencialidad. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? A ver, primero es en secuencia. O sea, ¿cuáles están firmados y cuáles están acordados? A ver, primero esto tiene secuencia. Hoy nosotros tenemos ya desarrollos, compromisos claros, es decir, ya hay vínculos contractuales obligatorios que hemos... ¿Contratos firmados? Claro, contratos tenemos en este momento para 29 millones de colombianos con sus dosis. ¿De dónde salen? Por un lado, COVAX, la estrategia mundial. Ahí tenemos en este momento 20 millones de dosis ya adquiridas para 10 millones de colombianos. Tenemos con Pfizer 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos, son 2 dosis. Tenemos con AstraZeneca 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos y tenemos con Janssen 9 millones de dosis, 9 millones de colombianos porque es una sola dosis. Eso suma 29 millones. ¿Cuál es la meta del plan? Llegar a 35 millones de colombianos vacunados. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que en los próximos días cerremos también acuerdos con otras de las casas farmacéuticas y eso nos permite no solamente diversificar el pool, que fue una decisión de los expertos, sino adicionalmente con COVAX ya tener el 35 millones de colombianos, que es el 70% de nuestra población, para ser vacunada a lo largo de todo este año 2021 y que eso nos permita a nosotros tener inmunidad colectiva. ¿Por qué las farmacéuticas exigen tanta confidencialidad, presidente, cuando es un tema de salud pública? Esa es la realidad en el mundo, Juan Roberto. Es que yo le voy a decir lo siguiente. Enfrentar esta pandemia le deja a uno muchísimas lecciones. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, buscar ventiladores. Eso era una competencia mundial feroz por conseguir ventiladores. El mundo producía cerca de 250.000 por año y la demanda superaba los 3 millones. Y eso era prácticamente una especie de canibalismo para ir consiguiendo los ventiladores. Lo logramos, Colombia duplicó el número de unidades de cuidado intensivo. Después teníamos la competencia por conseguir pruebas, hisopos, reactivos, máquinas aceleradoras. También lo logramos en medio de una competencia violenta. Y hoy el mundo está enfrentando la necesidad de adquirir las vacunas. Es que son 5.000 millones de personas que se esperan sean vacunadas en el mundo en los próximos 18 o 24 meses. Cuando uno ve esa realidad, ¿quiénes son los que están vendiendo? O usted está en la estrategia COVAX, que también tiene la limitante frente al número de dosis y vacunas, nosotros ya estuvimos ahí, y los otros son los acuerdos bilaterales. Y las farmacéuticas son las que hoy, porque están vendiendo en todo el mundo, las que exigen esas cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasa si usted rompe la cláusula de confidencialidad? Se cae el contrato y no puede recibir las vacunas. Entonces, esto no es un tema solamente de Colombia, esta es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y en muchos países de Europa. Las farmacéuticas no están obligadas a venderle a los países. Entonces, si usted rompe el acuerdo, ellos dicen, perfecto, no se vende la vacuna y entonces inmediatamente se pierde. ¿Pero qué he dicho yo? Sí. Nosotros, a solicitud de los organismos de control, del Contralor y de la Procuradora General de la Nación,
nosotros hemos dicho, ahí están los contratos, véanlos, estudianlos, conózcalos, pero comprométanse también en manejar esta confidencialidad, dado que estamos enfrentando una situación donde lo más urgente es tener las vacunas rápidamente en el país y arrancar el Programa Nacional de Vacunación. Con esa cláusula de confidencialidad y con eso que usted nos dice, presidente, prácticamente pues las farmacéuticas tienen la sartén por el mango en todo el mundo, están mandando la parada, jugando con la necesidad, perdóname que lo diga así, pero entonces eso va a generar que nunca se sepa, por ejemplo, cuánto costaron estas vacunas, pues mire, dónde queda la transparencia. A ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, Juan Roberto, sí. Y es que para que se suscriban los contratos en Colombia, el Ministerio de Hacienda hace un acta que queda registrada en el giro que le hace la entidad correspondiente. Y usted puede ver a través de los documentos que son públicos emitidos por el Ministerio de Hacienda cuánta plata se ha girado a la unidad de gestión del riesgo para la adquisición de vacunas y se precisan las dosis. Entonces, esa información es pública. De hecho ustedes... ¿Cuánto va a destinar Colombia para vacunas? En este momento tenemos... O sea, ¿cuánto nos vale al Estado? En este momento tenemos alrededor de 1.5 billones de pesos que han sido destinados para la adquisición de esa vacunación para 29 millones de colombianos, 49 millones de dosis. Así está en este momento suscrito. Como le decía, son 20 millones de dosis con COVAX, son 10 millones de dosis con Pfizer, 10 millones de dosis con AstraZeneca, 9 millones con Janssen. Eso nos da a nosotros 49 millones de dosis, 29 millones de colombianos. Sí, presidente, ¿esa misma confidencialidad no es terreno fértil para que estas mismas farmacéuticas especulen con los precios? Pues, o le repito un poco la pregunta. Juan Roberto, yo le voy a decir... ¿Nos toca someternos a lo que digan estos señores por la necesidad? Es que este no es un tema de si Colombia o no Colombia. No, parece que es mundial lo que usted dice. Es un problema del mundo. Sí. Y en ese momento, ¿quiénes son los que ponen las condiciones de venta? Las farmacéuticas. Muy triste, por una sencilla razón. Muy triste porque hay un tema de transparencia. Sí, pero a ver, yo le digo una cosa. Supongamos o asumamos que uno no está de acuerdo con eso. Lo cierto es que hoy todos los países, todos los que han suscrito todos los acuerdos de compra, han firmado con el acuerdo de confidencialidad. Ahora, eso, como se lo digo, no es un problema de transparencia al final, porque la información, si la quiere conocer un organismo de control en Colombia, nosotros la entregamos, siempre y cuando se proteja también esa confidencialidad. Por eso el señor Contralor General de la Nación pidió conocer los contratos, él conoce los contratos. La Procuradora General de la Nación pidió conocer los contratos, conoce los contratos. ¿Y qué le hemos pedido nosotros a la Contraloría y a la Procuraduría? Acompáñennos. Todo el proceso, desde el momento en que ustedes ven los contratos, del momento en que llegan, vean el almacenamiento, vean la logística, vean todo el proceso en el país. Porque esto no es un tema caprichoso, ni es un tema de gobierno, es un tema de país. Y todos tenemos que estar en este ejercicio. ¿Qué tenemos garantizado hoy? Esos 29 millones de colombianos. ¿Qué esperamos cerrar en los próximos días? Llegar a esos 35 millones de colombianos. Tenemos un plan diseñado, tenemos cadenas logísticas, tenemos cadenas de refrigeración, y yo lo que invito a todos los colombianos es que aquí no dejemos que llegue ni la politiquería, ni la demagogia, ni la desinformación. Sacar adelante una campaña de vacunación que ya la Organización Panamericana de la Salud la ha visto y ha dicho que es uno de los planes más importantes que tenemos en América Latina, es lo que nos da a nosotros la certeza de querer ser exitosos en este proceso. Sí, lo que pasa un poco, presidente, es que pretender, y no lo digo por nosotros, usted me está respondiendo acá, pero quienes han preguntado, no sé si es politiquería, también es legítimo preguntar y que haya transparencia. No, es que tema, porque le repito incluso, presidente, que el tema es que estas farmacéuticas pareciera estar jugando con la desesperación y la necesidad de los países, en este caso Colombia. Yo se lo voy a poner de ese tamaño, Juan Roberto. Era casi imposible en el mundo ver una vacuna contra el COVID-19 antes de un año. Era casi imposible. Y usted vio todos los países desarrollados promoviendo su capacidad científica privada, esencialmente, algunos también lo hicieron desde el lado público, pero todos poniendo a trabajar a sus casas farmacéuticas para desarrollar las vacunas. Las farmacéuticas las han desarrollado. Ellos están vendiéndole a COVAX y ellos le están vendiendo también a los países en acuerdos bilaterales. Quien los vende es el que pone las cláusulas. Y claramente, también en la misma ley de transparencia en Colombia, se fijan unas excepciones a la publicidad de cierta información, esencialmente cuando tienen que ver o con secreto industrial
o cuando tiene que ver con algunos aspectos de salud pública. Dicho eso, la información que puede estar contenida ahí, que es sensible frente a las negociaciones que están haciendo también farmacéuticas con otros países, pues es lo que los lleva a ellos a exigir esa cláusula de confidencialidad. Si usted no está de acuerdo con la cláusula y no la firma, pues no compra las vacunas. Entonces, yo creo que esta situación, que como le digo, se presenta en todo el mundo, claro que a mucha gente le genera incomodidad, pero lo más importante es que los que tienen que escrutar eso por parte de los organismos de control tienen esa información siempre y cuando también asuman el respeto de esa confidencialidad. Y por otro lado, tenemos un programa coherente, serio y que busca que 35 millones de colombianos tengan su vacunación para que el país logre una inmunidad colectiva. La última pregunta de esta primera fase de la charla, presidente, sobre todo este tema de la pandemia, ¿no es un poco desgastante siempre achacarle la responsabilidad de lo que venga a la indisciplina de la gente? No lo digo solo por usted, también de los alcaldes. Es decir, la gente no logra como a veces entender, y se lo dice uno en la calle, oiga, es que los que nos gobiernan en el país, en las ciudades, pues dicen que la culpa es de nosotros, que porque salimos, pero la gran mayoría sale, presidente, es porque le toca trabajar. Donde una cuarentena más, a ver, Juan Roberto, mínimo 10 millones de personas que viven del rebusque, presidente. Pero a ver, ¿No es un poco desgastante? A ver, vamos por partes. Si hay algo que ha caracterizado la forma en la que hemos conducido desde el gobierno nacional esta pandemia, no es achacándole responsabilidades a nadie. Yo no me la he pasado aquí como presidente diciendo es que esto es culpa del uno o culpa del otro. Estamos enfrentando una pandemia que derivada de un virus respiratorio agudo que se crece en la interacción humana. Y nosotros cuando vemos el comportamiento de Colombia versus otros países del mundo y países desarrollados, en muertes por millón, en contagios por millón, en tasa de letalidad, estamos mucho mejor que otros países. Y le hemos dicho al país desde el primer día el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad. De hecho, nosotros hicimos también ha habido mucha indisciplina, presidente. Hay que reconocerlo también, pero claro. Es que, Juan Roberto, lo primero que hay que reconocer en esto es la disciplina de los ciudadanos. Es que si no hubiéramos hecho un trabajo todos, gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías y ciudadanía, no tendríamos ese comportamiento. Y miremos los escenarios iniciales que tenía el país cuando empezó la pandemia. Entonces hay que reconocer eso, pero también yo le dije a los colombianos, cuando en septiembre empezamos con el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, les dije, tenemos todos que protegernos. Y fíjese, pasamos septiembre, pasamos octubre, pasamos noviembre con niveles a la baja en términos de contagio y muertes. ¿Qué pasó en diciembre? Y lo alertamos. Hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones dentro del hogar. Vimos ciudades que se comportaron muy bien y vimos otras donde no se comportaron muy bien. Y un presidente, un alcalde, un gobernador puede tomar la decisión que quiera. Pero si usted llega a su casa y se reúne con 20 familiares, cada uno que viene de un entorno distinto y no se lavan las manos y no usan el tapabocas y se pasan la pandereta y cantan estruendosamente, se van a exponer a que haya personas contagiadas. Y de hecho, Juan Roberto, lo que más hemos visto en las últimas semanas en términos de fatalidades es que se han concentrado de manera más aguda en los mayores de 70 años. Jóvenes, miembros de familia que estuvieron en otros ambientes, que llegaron a la casa y contaminaron a sus seres queridos. Y por eso lo digo yo, la pandemia no se ha ido. Y hoy lo que está pasando en Colombia no es exclusivo de Colombia. Hemos visto en el último mes los casos creciendo en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de América Latina. Nosotros hoy tenemos una mejor capacidad de respuesta en el sistema de salud, pero esto es colectivo. Nosotros tomamos medidas, pero necesitamos también que la ciudadanía, y yo sé que hay fatiga, y yo sé que hay desesperación, es que todos tengamos la conciencia de que al protegernos, protegemos a los demás. Usted puede estar en la calle, usted puede estar trabajando, el país ha visto muchísimos sectores trabajar, pero ¿qué es lo más importante? El tapabocas, el distanciamiento. Hemos visto aglomeraciones en muchos sitios, hemos llamado la atención, pero por Dios, sin el tapabocas y además en corta distancia, eso también implica una gran conciencia ciudadana, Juan Roberto. Pues, presidente, nos quedan muchos temas. En la siguiente fase de esta charla, pues hay que hablar de economía, hay que hablar de corrupción, narcotráfico, Estados Unidos, es decir, todo lo que viene para este año y medio todavía de gobierno, presidente. Muchísimas gracias. Muy amable, presidente.